Bueno, buenos días. Va a estar habilitado el chat para que hagan cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pueden colocarlo en el chat. Al final de esta pequeña charla, lo que vamos a hacer es responder las preguntas que ustedes puedan realizar y se dejará un link para que ustedes puedan aplicar a la certificación. Básicamente ahí les van a pedir unos datos y ustedes los llenarán. Mi nombre es Brian Castillo, soy ingeniero electrónico y actualmente soy el ingeniero de aplicaciones para acabar telecomunicaciones. Como objetivo general, esta pequeña charla va a estar orientada a las nuevas tecnologías en fibra óptica y como tal, y el enfoque va a ser a la alta densidad. Inicialmente, y brevemente explicaré quiénes somos como Cavar. Somos una empresa con más de 40 años en el sector de las comunicaciones. Actualmente ofrecemos muchos servicios en la instalación, en la implementación de redes de fibra óptica como tal. Adicional a esto, en Cavar tenemos varias empresas, como lo pueden ver en pantalla, que son Cavar Telecomunicaciones, Horn, que se encarga de escaleras en fibra de vidrio y andamios, Lucen en tejas en fibra de vidrio, Prodec y Proascenso, que son entre herramientas y materiales para alturas. De lleno, entremos a lo que es la alta densidad y la fibra óptica de alta densidad. ¿Y por qué? Básicamente, estamos orientados a este nuevo boom de las telecomunicaciones a tener un mayor pareaje en la fibra. Eh, la fibra óptica de alta densidad ahorra mucho espacio y costos al gestionar más elementos en el mismo espacio como tal. Tiene una flexibilidad y un rendimiento superior que justifica la inversión. Muchos dirán, va a ser una fibra y va a ser una tecnología nueva, eso implica costos. Como todo proyecto, siempre van a iniciar con costos altos, pero justificando y cruzando cuentas, van a verificar que vamos a bajar costos en la aceleración de implementaciones, en el aumento del pareaje de la fibra y la disponibilidad de mano de obra. ¿Por qué el aumento de la densidad de la fibra como tal? Porque en pequeños milímetros vamos a tener gran cantidad de hilos de fibra. En 23 milímetros podemos tener más de 3.000 hilos de fibra, lo cual nos ayuda para este boom que estamos teniendo actualmente como operadores de fibra, como instaladores de fibra. Y la disponibilidad de mano de obra también bajará demasiado porque ya vamos a ahorrar en costos de tiempos, en costos de fusiones, en costos de desplazamiento de mucho personal, porque anteriormente, recuerden, en la época del cobre, para solamente instalar un cable de 2.800 pares necesitaba muchas cuadrillas para poder introducir el cable subterráneo, para poder el empalme con las regletas. Entonces, todo eso ha venido evolucionando con todo esto del boom de la fibra. Tienen que también tener en cuenta, muchos tienen muchas dudas acerca de lo que es la fibra Ribo, porque dicen que es una nueva tecnología, que va a tener problemas. Actualmente en Colombia está llegando esta tecnología y hay algunos operadores que la están utilizando para mejorar su infraestructura, pero la fibra óptica se creó de Ribbon está desde 1992. Básicamente tenemos ya más de 20 años de estar optimizando dicha fibra. Para ampliar un poco, y es donde nace la pregunta si es justificable la inversión de fibra óptica de alta densidad, porque muchos tienen como, bueno, si ya yo tengo fibra Bluetooth, fibra suelta, instalada, ¿para qué voy a migrar a esto? Básicamente se migra o actualizamos nuestra red por el alto consumo de banda ancha que tenemos. Con la utilización de esta fibra tipo Ribbon, lo que vamos a hacer es un crecimiento de banda ancha de casi el 2%. El doble, disculpen, el doble de fibra que vamos a tener en el pareaje. Adicional a eso, vamos a tener una mayor densidad y aquí es donde le voy a mostrar y es un poco como lo atractivo de la utilización de la fibra de alta densidad. Esta innovación impulsa a una mayor configuración y que el tubo sea un poco más flexible. Tenemos aquí de nuestros proveedores, tenemos fibra Ribbon de tubo central. Si ustedes pueden ver, la fibra básicamente va en el centro de un tubo plástico. Pero si pueden ver que en 23 milímetros tenemos hasta 864 fibras. En un tubo trenzado, que es el que mayormente conocemos, tenemos a 32 milímetros, tenemos casi 1.728 fibras. Y ustedes me dirán, pero ¿para qué utilizamos eso? Infraestructura. Libramos mucha infraestructura. Podemos mejorar los anillos, mejorar los espejos, porque si uno puede ver las canalizaciones actuales que tenemos
en nuestras redes, podemos ver hasta 10 cables de 96 hilos en un solo tubo de 4 pulgadas. A lo último, y lo que ha pasado en muchas ciudades de Colombia, en el caso de Cartagena, en la cuestión de cobre, que ya todavía hay un poco de cobre, muchos de esos cuando migran esas redes y esos tubos se pierden, porque está tan congestionado que no pueden jalar dicho cable. Eso es una de las ganancias que tenemos con esta nueva tecnología de fibra Ribbon. ¿Por qué? Porque a menor milímetro del cable podemos tener más pareaje. Tenemos otro cable que es una marca registrada de uno de nuestros clientes, el Rocket Ribbon de Corning. Tenemos que a 26 milímetros, o sea, 3 milímetros más que el de tubo central, tenemos 1728 fibras. Duplicamos, básicamente. Esto va a tener un elemento central. Segundito, y admito aquí en personal. Listo. Esto va a tener, si podemos verificar, va a tener un elemento central y va a tener unos buffers. En estos buffers, según el código de colores, vamos a tener nuestro pareaje de cable, pero llegamos hasta 1728 fibras solamente en 26 milímetros de cable, que es lo bonito de esta o lo llamativo de esta tecnología. Tenemos también en 33 milímetros, 1 milímetro más que el tubo trenzado, básicamente triplicamos. Tenemos 3.456 hilos de fibra. Y eso, como les venía comentando, nos va a servir mucho, mucho, mucho para liberar nuestra infraestructura. Básicamente ya va a ser poco cable y va a ser mucha cantidad de hilos, donde vamos a poder manejar todo lo que se viene en esta avalancha. Lo que pasó con la pandemia básicamente nos obligó a tener una mejor red como tal y a más canales para abastecer casi a toda la ciudad, todo el país. En la optimización de mano de obra, y esta es la parte que más me gusta, y como un ingeniero de proyecto o un residente de una obra de telecomunicaciones, lo que uno siempre ve como para migrar, para verificar si esa nueva tecnología sí me va a dar una importancia al final de mi proyecto, es esta parte de la optimización de mano de obra. Lo más caro que siempre ha habido en la utilización de fibra, de fusión de fibra desde tiempos desde los 2000, que era muy caro esta opción de utilizar fibra en banda ancha en fibra óptica, era la optimización de mano de obra, porque la mano de obra es muy escasa y es de muy alta rotación. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos un cable de 144 de fibra suelta, de loose tube. La empalmería para cada hilo de ese cable dura 4 minutos. En el mejor de los casos, una máquina bien preparada, que esté limpia, que esté optimizada para nuestro trabajo. Y el tiempo de empalmado de todo el cable como tal van a ser 9,6 horas. Pongamos entre 8 y 9 un excelente empalmador, que esté en un área controlada, porque puede hacer un daño masivo y ese daño masivo está en una zona rural y a veces es muy complicado, que la lluvia, que el barro, que todo. El costo es básicamente del empalmado, de la realización de este cable, está en unos $3.600. Y ahí es donde entra el ribo. Son 6 veces más rápido el empalme y tiene un 60% de menor costo. ¿Por qué digo esto? Aquí tenemos un cable de tubo central y el cable es de 144 hilos de fibra óptica. Pero el tiempo de empalme está entre 8 minutos. Ustedes me dirán, pero ven acá, el empalme son 8 minutos con respecto a los 4 minutos. Pero recuerden que el 4 minutos solamente es un hilo de fibra. En el ribbon puedes hasta 12 hilos fusionar a la vez. O sea, 12 hilos, que es una cinta, lo vas a realizar en 8 minutos como tal. El tiempo de empalmado total del cable sería en 1.5 horas. O sea, ustedes imagínense un daño masivo, un corte de fibra que necesites levantar. Lo que más quiere ahora el cliente, porque muchos siguen con la cuestión de teletrabajo, es que le suban su servicio lo más rápido posible. Esta tecnología nos permite eso, porque vamos a empalmar 12 hilos en 8 minutos. Y el costo de empalmado, miren la reducción que se da a $1.440. Básicamente se ha hecho un análisis de cuánto y nos ha arrojado una buena reducción de dinero
de lo que es un loop stub y un ribbon, y podemos ver que en un proyecto, a finalizar un proyecto o en el transcurso de la dirección de un proyecto de telecomunicaciones, esa diferencia va a ser significativa. ¿Por qué? Porque adicional a que nos reduce costo, vamos a tener pocas cuadrillas en un solo daño, porque anteriormente para un daño de, déjenme un segundo, disculpen, para un daño hasta de 144 hilos tendríamos que mandar 2 y 3 cuadrillas para que suban el servicio lo antes posible, y aquí lo podemos hacer con una sola. Con una sola cuadrilla, como las dividamos, su empalmador, su liniero, su conductor, pero ya lo vamos a hacer en menor tiempo. Y eso quiere decir que si ya hacemos en 1.5 horas un daño de un cable de 144 fibras, podemos, en el caso tal tengamos muchos daños, esa misma cuadrilla puede atender en un horario laboral normal varios daños de fibra. En el caso de la fibra Bluetooth, se nos vencían los tiempos, se nos vencían los daños masivos, teníamos clientes básicamente atrás de nuestras espaldas cuando era en zona residencial, que por qué no tengo internet, que qué pasó. Y muchas de estas cosas, esta tecnología lo que hace es aminorar esos costos, aminorar tiempo y darle un plus al cliente que le vamos, en caso tal haya un daño, le vamos a mejorar los tiempos. Bueno, en esta parte me gusta mucho porque es que tenemos muchos mitos. Como es una nueva tecnología que apenas estamos conociendo en el país, empiezan a salir los mitos. Que las empalmadoras como son, que como los empalmes, si podemos utilizar los mismos empalmes de antes, en caso tal de que yo me encuentre una fibra suelta en terreno, ¿cómo puedo hacer para empalmarla con una cinta? Muchas de esas dudas han salido y las respuestas que siempre me han dado, no, pero si yo tengo ya un hilo suelto, una fibra de hilo suelto, lo que tengo que hacer es la ribbon soltarla. No, porque básicamente ahí vamos a perder los beneficios que estamos ganando con la fibra Ribbon. Queda más fácil, básicamente, esos hilos, con el código de color correspondiente, generarlo en una cinta. Bueno, empecemos con el primer mito. Las empalmadoras. El mito más grande que hay es que son caras y tienen más pérdidas. Eso es falso. ¿Por qué? Hay muchas referencias. Ahí podemos ver que tenemos la 90R, la Sumitomo, tenemos muchas y están entre un precio entre 10.000 y 16.000 euros. No, pero aún así está caro. Pero recuerden todos los beneficios. En el inicio de un proyecto siempre va a haber un sobrecosto y siempre hay que verificar cómo vamos en el transcurso de nuestro proyecto, cómo vamos a menorar esos costos para que no tengamos un sobrecosto al final del proyecto. Y como podemos ver, tenemos un sobrecosto al inicio de nuestro proyecto, pero vamos a ahorrar mucho tiempo en muchas cosas, servicio al cliente, empalmería como tal, tendido de fibra. Va a ser mucho, mucho, mucho más ganador utilizar estas nuevas tecnologías. El plazo de entrega de estas empalmadoras está entre 1 y 4 semanas. Básicamente, eso está dentro del rango que ya tenemos nosotros como clientes de nuestros proveedores. Y el tiempo promedio para completar un empalme, en el mejor de los casos, en tiempo controlado, que ya lo hemos hecho en terreno y en un espacio controlado, 2 y 3 minutos. Después que ya esté nuestra fibra preparada, todo, pelamos eh, y utilizamos la fusionadora Ribbon como tal, y esta nos va a realizar entre 2 o 3 minutos, realizamos una fusión. La pérdida promedio es igual. Entiendan que la fibra loose tube y la fibra Ribbon, en lo único que se diferencia es en el modo de empaquetado de los hilos de fibra. La loose tube está suelta con su barniz, cada uno de sus hilos. En el caso de la fibra Ribbon, esta fibra va en cinta. Es que de ahí viene el nombre Ribbon. Ribbon significa cinta. Lo que hacemos es ubicar en una matriz de 1 por 12 nuestros hilos de fibra óptica, de 1 por 24 o 1 por 36. El siguiente mito. Recuerden que el chat está abierto, pueden ir dejando de pronto las preguntas que les vayan saliendo en el momento de la presentación, van dejando y al final empezamos a responder esas preguntas. Bueno, el recuento de fibras. Este es el mito más grande, como les comenté.
Y muchas de las preguntas y de las capacitaciones que hemos realizado con nuestros clientes nos dicen es que si yo no estoy haciendo fibra de 288 o más, no necesito ribo. Entonces, tenemos que también se puede obtener ahorros en el cable. Listo. Respondiendo a esta pregunta, no estoy haciendo fibras de 288 más, no necesito ribo. Falso. Recuerden que la fibra ribbon no solamente está para el tendido de planta externa, dentro de planta interna de nuestra oficina central, porque ya debemos orientarnos que todos nuestros MDF, debemos orientarlo a que sean una oficina central. Dentro de la oficina central también tenemos productos como los ODFs de alta densidad. ¿A qué me refiero con ODFs de alta densidad? Actualmente con nuestros proveedores, proveedor Corning, tenemos un ODF Centris de 288. Muchos me dirán, pero ¿cuántas unidades de RAD se llevará ese de 288? Actualmente se lleva 4 unidades de RAD. Otros proveedores, muchos clientes hemos visto que ya en sus oficinas centrales tienen un RAD completo donde pueden caber 10 unidades de 4U, lo tienen completo y solamente tienen 288 en uno solo. El empalme, el enrutamiento, donde se va a rutear el patchcore. Entonces se copan completamente un solo rack. Con esta densidad para planta interna, ¿qué podemos hacer? En una sola unidad de 4U vamos a utilizar hasta 288 puertos SC. Y básicamente serían 12 bandejas, cada bandeja tiene 24. Tenemos 288. Para el caso, si queremos más pareaje, básicamente podemos pasar los conectores ALC y eso nos da por bandeja serían 36. Y serían las mismas 12, total serían 432 por ODF de 4U. ¿Qué quiere decir eso? En un RAD normal me caben 10 unidades de 4U. Eso quiere decir que para un ODF de 288 vamos a tener en un rack que le caben 10 unidades de 4U, vamos a tener 2.880 pares. Eso es SC. Y si fuera LC, básicamente serían 4.320, porque cada uno serían 432 por 10 serían 4.000. O sea, ustedes ya se pueden imaginar la reducción de espacio que podemos tener en una oficina central. Pueden verificar eso. O sea, ya en un solo RAD podemos tener lo máximo 4.320 en LC. O sea, imagínense cómo va a ser el orden de esto. Viene con su fibra Ribbon, tenemos también elementos de transición, porque ese es otro gran problema. Muchas veces nuestro equipo de empalmería no es el mismo que me enruta los patchwork. Entonces, en reparaciones, ¿qué pasa? En reparaciones van, ubican, maltratan los passcode. Para eso también se hacen elementos de transición. En este caso tenemos uno con nuestro quinte Corning que se llama el OCE. Ese elemento de transición nos sirve para dos cosas. Uno, para evitar que el empalmador nos entre básicamente donde está el ponchado, el patchcore, donde vamos a hacer el enrutamiento. Y adicionalmente a eso, entiendan que ya debemos ver nuestras oficinas como oficinas centrales. No debemos dejar entrar el cable de planta externa completamente a donde está nuestro RAD. ¿Por qué? Porque tienen gel, muchas veces vienen también con su placa de metal bien acorazado. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Nuestro elemento central básicamente va a ser como un pequeño strip donde me va a llegar el cable de planta externa, ya sea techo falso, por piso falso, y el cable de mi ODF. En ese elemento lo que vamos a hacer es que me lleguen nuestros dos cables. En ese elemento podemos aterrizar, en ese elemento ya podemos hacer la limpieza de nuestra preparación, porque esa es otra, no podemos entrar a una oficina central elementos flamables. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí preparamos nuestros cables y ahí podemos hacer nuestras fusiones. Entonces, ese es otro plus que da la organización de la utilización de la alta densidad como tal. En la comparación, y podemos ver, y muchos dirán, no, pero es que el pareaje es amplio. Sí, el pareaje es amplio, pero también tenemos fibras hasta de 12 hilos. Hay una fibra
esta comparación que tenemos aquí, tenemos una fibra de 48 fibras. Tenemos la de Luztub, que el tiempo de empalme serían 4 minutos por hilo, y para empalmar completamente esas 48 hilos de fibra serían 3,2 horas. Pero aquí podemos ver el ribbon, el empalme de fusión, y hacemos un empalme de fusión masiva. El tiempo por empalme sería 8 minutos, como ya comentamos, y acabaríamos los 48. Usted se imagina un despliegue de un feeder, de un subclúster, de un clúster, que tengamos que tirar de un subclúster un ramal de 48 hilos que podamos hacer en 0,5 horas, en 30 minutos. Básicamente ahí optimizamos nuestra mano de obra, que es lo más caro que tenemos en la implementación de las redes de fibra óptica. Es 80% más rápido y se reduce un coste en el 60%. Para las cuestiones, digamos que un mantenimiento de igual manera, es mucho más rápido. Un cliente o un daño masivo, puedes abrirlo por 1 hora. Ya sabes que en 30 minutos, teniendo una cuadrilla con los elementos que se deben, podemos hacerlo en 30 minutos. Pero un cliente no se va a esperar 3,2 horas trabajando desde el teletrabajo. Por eso todo está migrando a estas nuevas tecnologías y a esta nueva implementación de fibra de alta densidad. Tenemos otro mito, que esto es una de las cosas que les comentaba ahorita. Ribonizar. Básicamente, ¿qué significa esa palabra? Básicamente es volver cinta. En este caso, muchos han tenido la duda que me he encontrado cuando tienen esas nuevas tecnologías en terreno, que vamos a realizar un empalme. Y es lo que me gusta de la tecnología Ribbon, que no desplaza al existente, porque ese es otro miedo como un gerente de un proyecto de telecomunicaciones. Listo, yo me migro para la nueva tecnología, pero tengo que deshacerme de lo que ya tengo. No, la respuesta es no. Lo bueno de la fibra Ribbon es que se puede acoplar a la existente. ¿Cómo? Digamos que vamos a empalmar, tenemos una fibra de 48 de Luztub y tenemos fibra Ribbon. Lo más fácil, tenemos estas pequeñas pinzas que ven en la pantalla. Ahí ubicamos nuestros hilos según el código de colores y con un pegamento instantáneo, básicamente el pedazo que vas a utilizar, porque es que nosotros no necesitamos ribonizar todo el cable Bluetooth, solamente uno entre 10, 15 centímetros, que es lo que vamos a utilizar para ubicarlo en nuestra empalmadora de fibra óptica Ribbon para que pueda fusionar. Unos 10, 15 centímetros. Eso es todo lo que se va a hacer. Y ya con estas pequeñas pinzas, con estas herramientas, con esos groomes, con esas cintas, podemos convertir la fibra de tubo suelto de Luztub en fibra Ribbon. Entonces, ese mito se cae por completo. Y otro de los mitos que hay acerca de esto es, listo, estas herramientas, las herramientas las pueden también conseguir con nosotros, con otro proveedor, pero con nosotros también las pueden conseguir. ¿Y qué podemos hacer aquí? No, pero es que la utilizo una vez y ya. No, básicamente estas pinzas yo las he utilizado en laboratorio hasta más de 15 veces. Lo que hay que así mantener limpia, tener un buen pegante y para poder realizar esta ribonización. Recuerden también que si quieren aprender cómo ribonizar como tal, en nuestra página de YouTube de Cabartelco van a tener un video de cómo realizar dicha ribonización y así se pueden instruir un poco más. Otra duda, sobre todo cuando tenemos en buffer nuestro cable de ribo, no va a haber problema porque según el código de colores sabemos cuál va a ser nuestro buffer. Pero cuando tengamos una fibra de tubo central, ahí va a haber un pequeño, entre comillas, problema, porque mucha gente al enfrentarse con eso va a decir, ¿y cómo identifico yo las fibras? Ahí es donde, ¿cómo hago si troco? ¿Qué pasa si troco una fibra por no saber cuál es? Bueno, la fibra Ribbon y muchos fabricantes, porque no solamente hay muchos fabricantes de fibra Ribbon, nuestro proveedor actual tiene esta pequeña nomenclatura para llamar a sus cintas. Como podemos ver, tiene el número de fibra, el tipo de fibra y el color asociado con el número de Ribbon. El 1 significa que es la cinta número 1. ¿Qué significa SM? Simplet Mode. El BL, ¿qué significa? El color del buffer sería blue.
Y el 1 significa que pertenece a los primeros 144 hilos, porque si pueden ver aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 12 va con 1. Y mira que el primer color es el azul oscuro y el segundo, el último, perdón, el 12 sería el agua marina. Y ahí termina con 1. Ese quiere decir que hasta ahí van mis primeros 144 hilos cuando el cable es de, digamos, de 288. Ahí terminan mis primeros. En el caso de que la primera cinta, mira, la primera cinta azul ya vendría siendo la 13, pero ya pertenece al segundo grupo de 144. Entonces, es muy simple ubicar esa rotulación y es casi imposible trocar un cable cuando tenemos casi en toda la cinta, cada uno 40, 40 a 35 centímetros, tenemos ubicada esa marcación como tal. En un momento y recibo más gente. Como otro mito, y esto es uno de los mitos más grandes que de pronto la gente, por ser una nueva tecnología, se enfrenta y es como, uno como ser humano siempre es como apático a los cambios. Y las sangrías, o las famosas intermedias. Muchos dirán, pero es que si esta tecnología solamente es para punto a punto. No. Las muflas vienen con sus bandejas. Tenemos también mecanismos para bifurcar las cintas, para dividir las cintas y podemos hacer nuestra sangría con fibra Ribbon. Las implementaciones de Ribbon, aunque mucha gente tiene ese concepto de que no son tan, tan comunes, son muy abundantes en las de punto a punto. ¿Por qué? Porque es que ya no solamente estamos haciendo una alimentación de un punto a punto, de un cliente final, sino que ya también estamos haciendo toda nuestra infraestructura de planta externa con fibra Ribbon, por todos los beneficios ya comentados. Y las herramientas para este tipo de sangrías intermedias ya existen. Recuerden que toda tecnología nueva va a tener sus herramientas y esta no es la excepción. Las herramientas son kits de bifurcación. ¿Qué es un kit de bifurcación así a grosso modo? Un kit de bifurcación lo único que me hace es, cojo mi grupo de cinta o mi cinta y lo que hago es protegerla como si fuera un buffer. ¿Para qué? Para poder pasarlas por los cassettes y poder hacer mi fusión de sangría en el cassette correspondiente que tenga como diseño. Este es otro gran mito. ¿Cómo hago con la división de la fibra? La fibra generalmente, como ya se les comenté, viene empaquetada de una cinta por 12 o una cinta por 24 o una cinta por 36. Pero ¿qué pasa si yo necesito, viene una de 24, pero yo sé que la fusionadora es de 12-12? Tenemos estas herramientas que básicamente, como podemos ver aquí, son como divisores de la cinta. Y lo que hacen es, si yo necesito, tengo una cinta de 36, puedo dividir por un lado 12 y por el otro lado 24. No, que necesito dividir la 24 en 2 y 12, igual 12 y 12. No, que tengo una de 2 a 6, porque necesito hacer una sangría de 6, de esta cinta, son 6 hilos para este cliente, estos 6 hilos para, no sé, alimentar una CTO, un splitter, todo se puede realizar con esta herramienta. También se puede dividir con los dedos, cuando tenemos una cinta de 24, disculpen, tenemos una cinta de 24, podemos dividir 2 y 12. También en nuestros videos podemos explicar cómo podemos realizar eso sin necesidad de soltar la fibra. Muchos en este caso me dicen, pero listo, si no tenemos las herramientas, pasó algo de fuerza mayor que no la tenemos a mano. En caso tal, digamos que yo tenga que ver una fibra de 12-12, que era una cinta 24, 12 y 12, la puedes dividir. Recuerda que siempre de un lado va a quedar un azul oscuro, que es el primer hilo, y del otro lado el otro azul oscuro. Y el último hilo de un lado va a ser el 12, va a ser azul cian y del otro lado azul cian. Visualmente se ve mucho ese tipo de colores. En caso tal de que se les divida o quede un hilo suelto, que eso no afectaría mucho, pero visualmente o de pronto cuando vayan a enrutar en su mufla, puede quebrarse, puede quedar mal.
pueden ribonizar, cogen una cinta, un poco de pegamento instantáneo y vuelven a su sitio el hilo que por error o por defecto de la preparación pudieron haber soltado de la cinta. Otro mito grande, los empalmes. Como es una nueva tecnología, los empalmes van a ser diferentes. Uno, la fusión. Estamos acostumbrados a los smooth o termoencogibles, como lo llamemos, que sean delgados porque es un hilo el que vamos a proteger. Los smooth para este tipo de muflas son diferentes. Básicamente ya ahí va a entrar una cinta de 12, va a ser un poco más ancho y ese nos va a permitir ubicar. Como podemos ver, aquí tenemos una mufla de nuestro proveedor que admite entrada en línea o a tope. Podemos hacer una entrada de punto a punto, podemos hacer una sangría y como podemos ver en la imagen, estamos manejando todo el tipo de fibras. Por eso es que esta tecnología es tan llamativa porque se acopla a las existentes. Podemos ver el kit de furcación, es esa mallita que ustedes ven ahí que venía de un tubo suelto y la pudimos introducir en el empalme. También hay fibras de tubo trenzado y la Rocker Ribbon, que es como esa especie de papel maché que pueden ver ahí, como un especie de papel cometa, es muy flexible ese tubo y también nos permite esa mufla hacer eso. Las entradas, como pueden ver, el cable más grueso que podemos tener en este tipo de cables hasta el momento es 33 milímetros. O sea, tenemos empalme que van de 25 a 33 las entradas. Entonces, este cable es compatible con muchas muflas para instalación en cámara, para instalación aérea y directamente enterradas también las podemos utilizar. Puede ser sumergible este tipo de cierres y no se requieren herramientas especiales. No se requieren sunchadoras como anteriormente las utilizamos en las redes de cobre. No requieren una sunchadora para cerrar un empalme. En este caso solamente es una llave normal, tornillos, listo. Es accesible, reutilizable. Podemos hacer reentradas sin necesidad de comprar un producto adicional. Y también, como en todas, hay versiones contra incendio, con un IP según la necesidad que ustedes tengan. Bueno, aquí vamos a ver una pequeña comparativa en vamos a coger dos cables de nuestro proveedor, el SST, que básicamente es el cable de tubo central, y el Rocker Ribbon. Como pueden ver, el cable y esta comparativa la voy a hacer por el tipo de diámetro. En este caso, tenemos para 864 fibras de tubo central de SST, tenemos 24,2 milímetros. Ustedes se imaginan lo que nosotros podemos hacer en un diseño de red donde podamos liberar todo el espacio que tenemos, una ampliación o en su defecto un nuevo diseño de red, donde podamos utilizar 864 fibras, que son solamente 25 milímetros. Redondeemos a 25, que podemos ver que podemos ocupar gran pareaje y no van a estar nuestras canalizaciones obstruidas. Podemos ver el cable, pueden venir por 6 cintas de 24, 16 de 36, 6 de 24. A diferencia del Rocker Ribbon, que el Rocker Ribbon tiene muchos beneficios como tal, sobre todo también el pelado de la fibra, ya no nos toca básicamente coger el sangrador, quitar la chaqueta exterior. En este caso, este cable Rocker Ribbon tiene una ganancia que tiene dos hilos que al abrirlo se abre como una especie de banana el cable y es más rápido. O sea, la preparación del cable aumenta. O sea que los 8 minutos por hilo y la preparación que podemos hacer en 1,5 horas, aquí la podemos hacer mucho más fácil porque la preparación toma tiempo. Y en este caso de Rocket Ribbon tenemos esa ganancia, que podemos abrir nuestro cable como si fuera una banana. Adicional, este Rocker Ribbon, miren que tiene 22,5, redondeemos a 23. Tenemos 23, la misma cantidad, 864 hilos. Y podemos tener 6 cintas de 144. Y así podemos ver el de 48, el de 72, 144, que el diámetro de este cable es mucho más pequeño. Y va a ser muy atractivo al momento del diseño y la implementación de una red de fibra óptica.
Como beneficio adicional, tiene un 27% el Rocket Ribbon, más pequeño que los cables que están en el mercado y es un 60% más ligero. Recuerden cuando instalábamos un cable, vámonos como los más pesados, las antiguas tecnologías, un cable de 2800 pares de cobre. Tendríamos, nos tocaba llevar grúas, nos tocaba llevar gente que enrutara, eran casi como 5 cuadrillas. Entonces, con estas nuevas tecnologías y toda esta evolución, hemos llegado con el cable Rocket Ribbon. Regálame un segundo y ya, todo el personal que está entrando. Hemos llegado a que es un 60% más ligero el cable que el de tubo central y adicional 27% más pequeño que nos ayuda al diseño de todas nuestras redes. La identificación del cable de nuestros clientes es un poco más sencilla, más legible. La gran mayoría de cable que estamos utilizando y que siempre es recomendable que sea libre de gel, podemos identificar a que es libre de gel, los 884 fibras, que es Simple Mod y el metraje que tiene cada cable. Entonces es un poco más sencillo. Visualmente lo podemos identificar más rápido y nos da esa gran facilidad como tal. Bueno, como les comenté, no solamente tenemos hasta 48, también tenemos cable de fibra Rocket Ribbon y hay en el mercado de otros proveedores de hasta 12 hilos. ¿Y qué beneficios tenemos? Como haciendo un pequeño resumen, es más pequeño, más ligero, es más rápido. La tecnología Fajardo te permite un 60% más rápido de lo adicional para abrir el cable y poder prepararlo mucho más rápido. Los empalmes de fusión masiva son fáciles y rápidos. No se requiere ribonizar cuando los cables son fibra a fibra. En caso tal de que quieran ribonizar, el proceso es muy sencillo. Ya les comenté que en nuestra página de YouTube de Cabartelco tenemos unos procesos de cómo realizar dicha ribonización y es hasta un 30% más rápido que las cintas normales. Tiene un sencillo sistema de identificación de cintas, como lo comenté, es robusto y familiar y es muy intuitivo al momento de realizar la identificación, porque muchas veces tenemos que eh, compras, todo el proceso de diseño, tienen un material y siempre las capacidades llegan de último. En la primera instalación se encuentra y es muy intuitivo porque ya ustedes van analizando, bueno, mira que es Blue, que es la primera cinta, que es Simple Mod. Yo creo que la única diferencia sería el último número, pero al ver que tenga un cable 144, van a decir, es el primer grupo de 144. Cuando cambie el segundo es el segundo grupo y así no va a haber ninguna confusión. También tiene un diseño único de sus unidades. Tiene una manga enrutable, como les comenté, esa especie de papel que tiene muy protector de la cinta. Te permite enrutar en un OCE, en un empalme, sin necesidad de colocar tubo de transporte, porque ya básicamente eso lo trae. También te ahorras de costos en eso. Y el etiquetado, como fue lo último que les comenté, básicamente es un poco más legible. Es más legible. No es una impresión de pronto por encima del cable, sino que es repujada y pintada para que no se pueda borrar en el momento que de pronto vayan a hacer una canalización. Y eso se veía mucho cuando uno instalaba, cuando los ductos estaban muy apretados, había mucho cable que se terminaba borrando de la fricción al momento de jalar el cable, se borraba esto. En este caso, con nuestros proveedores no va a pasar. Bueno, como conclusión. Un sistema de fibra óptica LCA permite básicamente un ahorro importante en cuanto al espacio utilizado, la instalación y sobre todo el mantenimiento, porque básicamente un cable de 144 hilos que antes lo hacías casi en 9 horas, ahora lo puedes hacer en hora y media. También la inversión del sistema, aunque al principio, como en todo proyecto, como les comenté, es amplia. En el transcurso de la vida útil del proyecto pueden ver que inicialmente fue una inversión alta, pero se va a compensar con todo lo que te ahorres en instalación, en mantenimiento, en espacio en nuestras oficinas centrales, porque es que ya vamos a tener una gran cantidad, en un solo rack vamos a tener más de 2.800 pares en SC. Entonces, el espacio también es crucial al momento
de la infraestructura, porque recuerden que la infraestructura para telecomunicaciones se requiere, es muy costosa. Entonces, entre más reduzcamos sin dañar la red, sobre todo con este tipo de tecnología, va a ser mucho más rentable para nosotros como instaladores, como gerentes de proyectos, como para el cliente en su servicio. Bueno, aquí tenemos dos QRs, el contacto con el asesor y nuestra página web de Cabartelco. En YouTube también aparecemos como Cabartelco y ahí van a ver muchos videos en la explicación como tal. Adicional, aquí en el chat voy a empezar a responder unas preguntas que hayan dejado. Ya la señorita Laura Camila dejó el formulario para la certificación. Ya también dejó el video de cómo ribonizar el cable de fibra óptica para que lo puedan bajar. Entonces, me gustaría, ¿qué preguntas tienen acerca del cable Ribbon o qué se han encontrado, si lo han utilizado? Me gustaría que vamos a dejar el chat está abierto para que ustedes puedan empezar a dejar esas pequeñas preguntas. Igual la gran mayoría de preguntas que siempre me hacen en capacitaciones y en instalaciones de terreno, les dejé ese pequeño resumen en estas diapositivas. Igual, por favor, traten de llenar todo el formulario. Ahí también va a haber mucha información que les van a pasar aquí nuestros asesores de nuestra tecnología y de quiénes somos como Cavar y cómo podemos ayudarle en su instalación. Bueno, señores, señoritas. Cualquier información que de pronto les puedan hacer, ahí está mi QR, ese es mi contacto, pueden escribirme, no va a haber ningún problema. Cualquier información o cualquier pregunta que ustedes necesiten va a estar presta para entregárseles. Entonces, mil gracias por su participación. Hasta luego.